organizado por Domenico y Raquel, para debatir sobre todo herramientas y cuestiones de proceso abierto aplicadas a la arquitectura. Dentro de los diferentes procesos abiertos que hemos estado viendo en los talleres, nosotros hemos presentado el ecómetro como un proceso abierto para ir cuestionando todos los indicadores que hay alrededor de la arquitectura. Hemos hecho un pequeño taller de Design Thinking para ir viendo qué tipo de indicadores salían. Y han salido indicadores de participación, han salido indicadores de estrategia, indicadores de conciencia sobre el usuario, el nivel de concienciación, indicadores de relación con el entorno, de la ciudad, de materiales, de agua, alguna cosa más, de factor tiempo relacionado con la flexibilidad. Los hemos puesto todos, los hemos agrupado, luego hemos hecho dos votaciones diferentes. En la primera ha salido una importancia muy grande en la parte de materiales, y en la segunda, igual ya condicionada por el debate, ha salido con una importancia muy grande la parte de estrategia, ¿no? Y bueno, ahora estamos debatiendo exactamente qué es lo que analizan otros sistemas de certificación. Hemos puesto aquí en la pizarra pues lo que serían los indicadores referidos a lo medioambiental, a lo social, a lo económico y a lo cultural, ¿no? Vamos, yo lo he puesto así, bueno, se podían poner, y dentro de lo cultural podemos meter muchas cosas, hasta la concienciación como estrategia de cultura del individuo, ¿no? Ahí podría estar incluido en sociedad, ¿no? Claro, una de las conclusiones del taller también es que igual que hay muchas cosas que son transversales, que es difícil parametrizar, ¿no? A la vez que es difícil parametrizar, porque al final tienes que decidir dónde poner esto, tienes que tomar un montón de decisiones, muchas decisiones son estimadas, y luego tienes que darle importancia a esas cosas, ¿no? Ese es el proceso en el que va a entrar el ecómetro ahora, ¿no? De poner indicadores, sumar una serie de indicadores, ponderar y ver ciertas importancias, ¿no? Entonces veíamos que realmente otros indicadores están trabajando sobre la parte medioambiental, y concretamente dentro de la parte medioambiental un aspecto que es comentar la eficiencia energética, ¿no? Al final el CO2, el nivel de CO2, parece que ese es el único indicador. Cuando hablamos de medio ambiente o sostenibilidad, o se habla en la sociedad a nivel de sostenibilidad, se está hablando de CO2, pero aquí ha salido de la marinera, ¿no? Han salido un montón de cosas, ¿no? Yo para mí, no sé lo que pensáis, pero esa necesidad de una visión, cosmovisión, llama a alguien, o visión transversal un poco a todos los factores, esa necesidad de abrirnos los ojos, hemos hecho un taller también de rotura del paradigma, ¿no? De romper el paradigma, la necesidad de abrir, ¿no? Y tener una visión bastante más amplia a la hora de afrontar el paradigma. Comentábamos antes que la mayoría de los certificados que se hacen tienen un origen en la eficiencia energética, que es un concepto económico, no es un concepto de otro tipo. Se trata de, con la misma inversión, sacar mayor beneficio. A la eficiencia energética, si le ponemos el barniz ecológico, lo acabamos trasvasando a toneladas de CO2. Pero el tema ecológico es mucho más amplio, el tema social es mucho más amplio, el tema económico es mucho más amplio. Y yo creo que una de las virtudes que tenéis vosotros es intentar trascender lo que es la eficiencia energética, partir de un punto de vista ecológico, pero a su vez trascenderlo. Porque el propio hecho de empezar a trabajar con una dinámica medioambiental hace ver que el respeto al medio ambiente es una respuesta cultural, que la respuesta cultural genera una respuesta económica,
que la respuesta económica genera un trato del medio ambiente, que a su vez, o sea, hay una dinámica que está continuamente en pleno diálogo. Y al final, el partir de un punto, pues es que tienes que partir de algún objetivo. Partir de la ecología, pues culturalmente es un punto de partida, pero en cuanto empiezas a meterle factores transversales que van a ser ponderadores, porque en el fondo, cuando dices usemos energías renovables, pues ojo, porque a ver si por usar energías renovables generamos mucho más problema social, más problema, lo cual no quiere decir que no haya que usar energías renovables, sino que las energías renovables tienen que ser utilizadas en su medida y en su ponderación. Los temas pasivos no generan negocio, pero generan un ahorro tremendo. La cultura tradicional nos da muchas respuestas que con tecnologías actuales nos permitirían dar una solución de confort fantástica. Entonces, al final, es que os vais a ver metidos en un tema que cuando coges un indicador y lo empiezas a transversalizar, pues se complica y se simplifica. Porque al final te va a obligar a generalizar y a ir a lo fundamental para no perderse en matices y no llegar a absurdos, pues de que una casa tiene que ser hermética, todo el aire tiene que estar controlado, todo lo de esto, al retail. O más que el retail, a la utilización cómoda del retail. Yo creo lo de los indicadores, no sé cómo es, la parte de economía, ahora que hablabas de sistemas activos y pasivos, y las relaciones con la economía, claro, hay una diferencia tremenda. Los sistemas activos cuestan diseño, pensar un poco, lo que hemos hecho en el análisis de este edificio, es una cuestión de haber pensado un poco las cosas. Si se piensan, no habían costado mucho más, ¿no? Habíamos generado. Entonces, claro, y en cambio los sistemas activos meten muchas energías renovables, aunque lo hagamos 100% renovable, ¿hasta qué punto de vista es interesante? Por ejemplo, uno de los indicadores que hemos trabajado en el ecómetro es que también te puede dar puntos, también lo hace el NIC y otros. El hecho de que tú puedas tener una conexión de tu electricidad a una empresa que distribuye, que te garantiza que distribuye energías renovables. Somenergy o Externova, hay empresas ahora en el mercado, tú puedes contratar cualquiera de nosotros, lo que decía antes en la charla, podemos cambiar nuestro contrato de la luz de Iberdrola, Ferosa a Externova o Somenergy. Y no tenemos que meter energías renovables. También supongo en el mapa de aproximación, en el contexto, veremos si es viable, no es viable, es integrable. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Por qué veis alguna conclusión más del taller? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Habéis aprendido algo? ¿Ya lo teníais un poco todo, más o menos, todos los indicadores los controlabais? ¿O? Yo, desde mi breve experiencia, me ha parecido una forma de trabajo muy buena, porque realmente se tocan muchos puntos de vista, sobre todo varias perspectivas. Pero yo sigo un poco con mi opinión desde el principio, que creo que la concienciación, lo que he dicho antes, al final el ser humano es el que va a dar ese paso hacia adelante. Yo creo que sin esa concienciación previa, que puede ser causada por la economía, puede ser causada por una situación de crisis o de pánico, por lo que sea, pero sin esa concienciación creo que es imposible. ¿Y creéis que, por ejemplo, una herramienta de este tipo que de repente pues, pones a utilizarla ahora hacer un proyecto te puede llegar a concienciar un poco, te puede ayudar a concienciarte? Yo creo que sí, porque muchas veces es la propia ignorancia, el no saber, el no haberse informado. Sí, facilitas los procesos, que realmente es lo que considero yo que el ecómetro va a ser, pues lo puedes plantear desde el principio de la carrera, porque no es una cosa ajena a ti. Si
la interacción con la página web es muy sencilla, por ejemplo, esa tontería simplemente hace que la gente se plantee el diseño porque es asequible y lo puedes controlar. Entonces, perfecto. Y lo tenemos bueno. Claro, eso es una parte de nuestro trabajo, yo espero que sea accesible. Pero no deja de ser, cuando metes tantos valores, tantas historias, un proceso complejo, o sea, lo hace. Pero lo tienes que hacer poco a poco, vas guardando el proyecto, pero por ejemplo, ese tema de concienciación para mí también es muy importante. Y por ejemplo, vamos a valorar la pestaña del bioconstrucción, toxicidad, no sé qué, mercurio, por ejemplo, hemos puesto aquí. Y tú tienes, claro, pues puedes valorar de 1 a 5 y puedes medir, ¿has utilizado lámparas de bajo consumo? Sí, ¿en cuánto? ¿El 50, el 70%, el 100% del edificio? Y luego tienes unas pestañitas abajo, queremos poner unas pestañitas donde te dicen por qué es malo el mercurio, si es malo o qué documentación hay al respecto. Estas pestañas te llevan directamente a informes que hay o incluso a un programa de televisión, un documental que te habla de esto, que te cuenta historias. Son fuentes diversas, incluso la gente puede ir aportando y puede decir, oye, mira, que conozco un informe muy bueno sobre esto, mételo ahí. Y se van aportando documentación para que la gente se cree criterio, ¿no? Se conciencie. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no es un problema que la gente sea mala, bueno, es que no sabemos, ¿no? O sea, yo el otro día cuando vi el documental aprendí un nuevo, fue la semana pasada, sabía que el tema del mercurio generaba impactos y digo, bueno, pues si la industria lo ha metido en todos los sitios y ahora tenemos bajo consumo y nos ha producido la incandescencia, estará de alguna manera controlado el tema. De repente me veo un documental donde pone las cosas patas arriba y de repente pues saca ciertos casos de niños que se han roto una bombilla de bajo consumo y generan unos problemas tremendos y te van a analizar un montón de casos que está viendo y dices, ostras. Entonces el proceso de concienciación común es A mí lento. me parece que el ecómetro tiene una cosa muy a favor de lo que tienen otros sellos. Es un sello abierto, por lo tanto es algo que te obliga a participar y te mentaliza solo, porque lo que te está haciendo es un proceso de reflexión sobre lo que tú vas diseñando. Entonces, la mentalización en el fondo no es más que eso. Lo otro es un recetario. Cuando a nosotros nos dicen lo que hay que hacer bien, pues coges un catecismo y te dice lo que está bien y lo que está mal. No conocéis aquellos del padre Ripalda, pero es que eran esos. Es un catálogo de acciones moralmente buenas frente a acciones moralmente malas. Si le quitas el tema del sexo y el no sé cuántos y 4 cosas más, y si le pones temas ecológicos, estás haciendo lo mismo. Mientras que aquí te obliga a pensar. Porque una de las cosas más importantes es que tú tienes que autoponderar lo que vas haciendo. Entonces eso es un proceso que al que lo quiera hacer bien, lo va a reconducir. Lo que no se sabe es a dónde, pero lo va a reconducir, sí. Y es aprendizaje en parte también, ¿no? Esa Sí. concienciación, como gran parte de ella es aprendizaje. Sí, también nos han dicho en otras charlas lo contrario, que se ponen recetas. O sea, si haces un edificio, no sé qué, en Madrid, a oeste ponle protección exterior. Le has puesto protección tantos puntos. ¿No has puesto, ¿qué le has puesto? Cortina negra al interior, -3. A veces las recetas también funcionan. Yo creo que es una combinación de... Pero ahí ya no piensas. Yo creo que ahí, creo que esto aporta más que recetas. Y ya extiendo la conclusión, no solo a este taller en concreto, sino a el tiempo en el que llevo yo metiendo la nariz en este tema, que es bastante poco. Es más que encontrar recetas, poco a poco ir formando un criterio. Pues yo siempre he dicho y siempre he tenido la sensación de que la arquitectura está llena de decisiones caprichosas, y lo seguimos viendo. Y parece que ahora pues puedes encontrar un criterio un poquito más sólido, ¿no? con el que diseñar. Más allá de una receta A o B que puede funcionar en un contexto, en una situación tal, pero a lo mejor en otro. Yo creo que eso es un poco, para mí, uno de los puntos
Yo creo que hay una cosa fundamental. Las recetas no son para diseñadores, sino para instaladores. Es decir, un señor que instala una técnica no puede salirse de una normativa, porque si se sale de la normativa se carga el aparato. Pero un diseñador es alguien que está en el proceso anterior a la instalación y por lo tanto es quien va a generar criterios. Y si los criterios son recetas, vamos fatal. Vamos fatal. O sea, hay un tema que es muy clarito. Si construir un edificio es una cuestión de aplicar recetas, sobra el arquitecto. Sobra cualquiera que sepa construir, está en condiciones de aplicar la receta. Pero si lo que decimos es que el arquitecto es otra cosa, es un generalista, capaz de poner de acuerdo una serie de técnicas, entonces es imprescindible y un ingeniero industrial no tiene preparación para hacer un edificio. Sí tiene preparación para calcular una estructura, pero no para generar un edificio porque es otra cosa. Y con ello no quiero hacer corporativismo. Lo que digo es que o reivindicamos el puesto de diseño y entonces no queremos recetas porque tenemos que generar. Es como si un médico, o sea, la diferencia entre un médico y un farmacéutico, ¿no? El médico es el que dice lo que tomas, pero el farmacéutico es el que te dice las proporciones, te garantiza que la pildorita que tomas no es cualquier cosa. No es que uno sea más importante que otro, es que hacen labores distintas y que se complementan. Y desde ese punto de vista, el ecómetro es fundamental, porque es antirreceta, porque eres tú quien estás analizando. Y los que piden recetas, en el fondo lo que están diciendo es: yo no quiero la responsabilidad, asúmela tú por mí y dime lo que hay que hacer, porque como esto esté bien hecho o mal hecho, exactamente lo que son los programas de certificación oficial hechos para que un funcionario meta el proyecto por una maquinita y salga visado o no visado. Yo añadiría a eso que lo que puedo decir hoy es que ecómetro como herramienta en la teoría es muy práctica, pero a la hora de verdad hoy hemos visto indicadores que no están ni cerca de los que están en el ecómetro. Estamos hablando de más de 80 indicadores. Y si no sabemos cuáles son, ni en dónde afectan, o a qué afectan, o cómo se relacionan unos entre otros, esa herramienta, o sea, vamos a tener que hacer primero una concienciación y un aprendizaje de la herramienta para saber qué estamos evaluando. Eso a mí también hoy me ha abierto un poco los ojos porque estamos bastante lejos de que esta herramienta sea útil para todos. Porque os pasa una cosa, que cuando lo quieres abarcar todo, no abarcas nada. Y hay ahí nos hemos quitado todo esto. Todo ya. Hemos decidido Hay un primer proceso que habéis hecho, que es muy importante, que es intentar llegar a todo y darse cuenta de la extrema complejidad que tiene. El proceso en que tenéis que entrar ahora es en el de simplificar de forma abierta para que cualquiera pueda añadir indicadores, pero hacer una criba de indicadores que sean, en principio, los que son más objetivos. Pero eso no es negativo, eso es que los procesos no son únicos. Entonces hay un momento cuando tú tomas datos, esto te pasa por ejemplo, cuando tomas datos de clima, te das cuenta de la cantidad de datos que tienes que llegar. Cuando los usas durante un cierto tiempo te das cuenta que no son tan importantes. Que en el fondo, si te equivocas un grado más, un grado menos, no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es hacer un modelo
del edificio y ponerle en varias situaciones teóricas para ver cómo se comporta y por lo tanto tener una cierta idea de qué va a pasar. Pero no quiere decir que tengas un certificado oficial de que eso va a ser así, caiga quien caiga. Cuando te dan los datos de un coche, son datos de laboratorio. Gasta 5,2 kilómetros cuando va en esta carretera que es recta, a 93 kilómetros por hora, con viento de cola, sin un solo peatón que pase, no hay pajaritos que molesten, nadie te distrae. Pero te hace una idea cuando comparas a todos con las mismas condiciones. Dices, este coche gasta más o este coche gasta menos. Yo creo que de ahí lo positivo, ¿no?, de la votación final, después de todo lo que hemos sacado en general, al final ha habido algunos grupos que han estado más destacados que otros, y entre un grupo de arquitectos, ¿no?, que al final se vaya lo mismo, es que a lo mejor el interés está ahí. Y es una forma de aprender y de empezar con algo. Yo destacaría... Parece un sistema muy bueno, ¿no? Y luego ya, pues, lo que como has concluido tú de, no, pues yo esto lo quito, lo dejo un poco al lado y voy un poco más en la objetividad, me parece al final muy correcto, ¿no? Porque si no, sí que es en plan, nos metamos en un valor de concienciación, de urbano, de ciudad, yo sí que bueno, pues al final que se va a quedar en algo utópico, ¿no? Algo más... No, igual hay que hacerlo con el tiempo, que otra gente lo vaya desarrollando, que lo entendáis también que el Ecometro es una asociación participativa y donde igual hay 4 que quieren desarrollar el Ecometro cultural o desarrollar una serie o trabajar a nivel de investigación sobre cómo meter valores a nivel cultural, si se pueden parametrizar o no, y hacer un programita y que se puede unir. Entonces un edificio lo analizas desde la parte ecológica, medioambiental solo, o alguien que desarrolla la parte social y dice, bueno, no es tanto el resultado, como decía Ana, que pueda servir, que ya veremos cómo se puede ir simplificando, como decía, pero el proceso a nosotros nos ayuda, y creo que a la gente con la que vamos compartiendo, y vamos haciendo talleres y vamos haciendo historias, pues ayuda, y la gente entre todos nos vamos cuestionando más un poco los impactos que generamos y la relación que tienen en nuestros edificios con el entorno, ¿no? Y eso es importante. O sea, la idea del Ecometro no es tanto el resultado final, que es, bueno, puede ser más subjetivo desde una parte de estudio teórico, que luego hay que compararlo, y el Ecometro lo tiene previsto comparar con el uso real. Es decir, nosotros en el Ecometro sacamos kilovatios hora metro cuadrado teórico, calculado con un programita, una simulación y eso, pero luego en la ficha final hay uso primer año, uso segundo año, y el usuario puede ir metiendo datos y puede decir, oye, este ha calculado aquí, o ha calculado mal, o estamos usándolo mal. También ha podido calcular bien, pero luego estoy usando muy mal el edificio. Pero si analizo, puedo sacar conclusiones y puedo ver que es que me han hecho un cálculo muy mal, porque oye, es que no estoy usando bien, abro esto, dejo por la noche que se refresque, pero estoy haciendo un poco el manual de uso y mantenimiento de un edificio ecológico, que es un tema que también se podría meter un indicador. El indicador es clave, ¿no? Tenemos que usar bien el edificio, por mucho que alguien lo piense muy bien, si luego no se usa bien, es malo, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, el tema de proceso, ¿no? Que creo que bueno, nos ayuda entre todos a ir pensándonos en la vida de la arquitectura. ¿Alguna cosa más ya para finalizar? No, que no, sí. Yo me voy a ir un poco más abstracto, ¿no? Me quedo un poco con la idea de complejidad. Yo creo que estamos de alguna manera en un momento de cambio a nivel histórico, ¿no? Porque hasta ahora hemos pensado siempre en la particularidad, en el análisis de las cosas muy enfocadas desde un solo punto de vista. Hemos sido siempre con un concepto casi, perdón, los ingenieros, muy ingeniería, reducirlo todo, a simplificarlo todo a una serie de números y ya está. Y ya teníamos unos datos que eran un modelo de la realidad muy abarcable, muy sencillo, muy fácil de manejar, pero muy real. Yo creo que ahora mismo
todo lo que estamos hablando últimamente es siempre de complejidad, ¿no? De miles de puntos de vista, de miles de formas de abordar el problema, de sintetizar más que de analizar, ¿no? O partimos del análisis, pero tenemos que llegar a una síntesis de todo. Y para mí ese es el gran concepto que hay que empezar a trabajar y que hay que intentar solucionar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me acuerdo de un congreso que estuve en Barcelona el año pasado de sostenibilidad, con los popes de la sostenibilidad en España a nivel de arquitectura. No les conocéis, toda gente que está trabajando, César Larrea, Felipe Aguilera, y de repente, en un discurso, alguien dijo, es que ya tenemos la clave, el nuevo lenguaje que tenemos que trabajar se llama CO2. CO2 es el problema de la sostenibilidad. Ya por lo menos sabemos por dónde ir. En ese sentido, ¿no? Que es una simplificación, lo contrario. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es complejo y hay que abarcarlo desde su complejidad. Es una simplificación de no tenemos un problema de CO2, un problema de CO2 y muchas otras cosas. Y desde esa simplificación muchas veces se intenta abordar soluciones de futuro. La solución de futuro que se ha planteado ahora para la energía es el fracking, ¿no? Era ahí una serie de agua a presión, reventar las rocas de pizarra, sacar el agua del gas con el impacto que genera el agua, porque nos garantiza que igual tenemos gas para 50 o 60 o incluso igual 70 años más. Señores, es que una huida para adelante tremenda, con el consabido riesgo potencial en otra categoría de impacto que para nosotros es clave, que es el agua. Agua, si nos cargamos o contaminamos las aguas subterráneas o generamos un impacto ahí sobre el agua, pues... Entonces, el cambio de paradigma está en la complejidad, en abarcar las cosas bajo mi punto de vista desde una visión transversal a muchas cosas, desde una visión bastante más amplia y sistémica. Cambiar de lo que es el análisis en ciclo abierto a pensar en ciclos cerrados. Claro, iba a comentar. Hay un ejemplo fantástico en esto. Como estamos con muchos parados, ahora se utiliza como moneda de cambio el crear empleo. Entonces, yo puedo hacer el daño que sea a futuro, pero es que como voy a crear puestos de trabajo, pues puedo crear una ciudad nueva dedicada al bingo, puedo destrozar un parque natural porque voy a hacer unas viviendas, puedo lo que sea, porque ese desnorte es la negativa a cambiar de mentalidad, porque lo que nos han cambiado es la mentalidad. Entonces, como no quiero, porque tengo arteriosclerosis y no quiero cambiar, pues hago lo que sea. Aquella frase tan manida de cambiamos lo que sea para que no cambie nada, ¿no? Eso. Sí, yo creo que va relacionado, la política es cortoplacista, entonces toda la economía es cortoplacista. Son dos disciplinas que miran a 4 años la política y la economía, la inversión mía de hoy, no lo que me va a costar mantener, relacionado con la arquitectura. Entonces esa visión cortoplacista implica, pues igual consigo tantos puestos de trabajo si hago Eurovega y esta legislatura pues me sacan tantos votos. Pero tenemos que intentar trascender eso, intentar cambiarlo de alguna manera. Pero estos son los círculos de cambiarlo. Sí, estos debates y estas cosas que están pasando. Hay un ejemplo muy poco. Ya para cerrar. Hace 2000 años hubo un señor que se le ocurrió juntarse con 12. 2000 años después, fijaros el emporio que hay. Y todo con el boca a boca. O sea, lo mismo que hace Avon, lo mismo que hace... El poder de venta que tienen los pequeños grupos es fundamental y las ideas se transmiten de unos a otros. Pues con esa esperanza de que las ideas buenas se transmitan, porque no las malas, pero las buenas, y sobre todo la conciencia, ¿no?, de que nos estamos moviendo, pues cerramos este debate. Yo daros muchas gracias por participar en el taller.
es el primer taller que planteamos así en un grupo más abierto y para debatir sobre indicadores. Y a mí personalmente me aporta muchas cosas, solo espero que a vosotros os haya aportado una cosa. Y daros las gracias a vosotros ya por medio de los que han montado esto, creando estas oportunidades.